A 11 años del Mundial de Brasil 2014 nos preguntamos, ¿qué es lo que pasó con aquellos casi héroes de Río? Empezando por el arco, Chiquito Romero se mantuvo en la selección presenciando las dos caídas ante Chile y se quedó afuera del Mundial de Rusia por una lesión. Tuvo algunos partidos más, pero no volvió a disputar torneos grandes con la albiceleste. En cuanto a su carrera a nivel clubes, terminó el Mundial, pegó el salto al Manchester United, donde pasó más tiempo en el banco, pero ganó 3 títulos. En 2021 se fue al recién ascendido Venezia de la liga italiana para comerse 33 goles en 16 partidos. Al año siguiente recayó en Boca, donde en 2023 casi se convierte en héroe siendo clave en los penales de aquella Copa Libertadores en la que el Xeneize se le escapó en la gran final contra el Fluminense. Sin embargo, su historia con Boca no quedó de la mejor forma, ya que su nivel cayó y protagonizó un episodio violento en la Bombonera con hinchas luego de una derrota ante River. Actualmente sigue en Boca, aunque sin consideración por los técnicos que fueron pasando. Agustín Orión por su parte continuó en Boca hasta 2016, siendo uno de los limpiados después de la vergonzosa eliminación de Boca ante Independiente del Valle. Pasó sin pena ni gloria por Racing y sus últimos 2 años estuvo en Colo-Colo de Chile, donde obtuvo un par de títulos. Actualmente se encuentra como vicepresidente del club de sus amores, Ferrocarril Midland. En el caso de Mariano Andújar, continuó en la selección y su último gran torneo fue la Copa América Centenario. En lo que respecta a su carrera futbolística, fue uno de los jugadores que dio el salto después del Mundial de Clubes, al llegar al Napoli donde estuvo 2 años hasta su retorno a Estudiantes de La Plata. En el Pincha fue titular cada año y se retiró tras ganar la Copa Argentina en 2023. En la actualidad es manager de Banfield. Ezequiel Garay post mundial se fue al Zenit de Rusia donde ganó 3 títulos. Mientras tanto, su historia con la albiceleste terminó en 2015 tras el debut por las eliminatorias hacia Rusia. Luego de eso no volvió a ser convocado. Al año siguiente se marchó al Valencia donde ganó la Copa del Rey 2019 y dejó un gran recuerdo. Finalmente se retiró en el equipo español en 2021 tras una grave lesión. Su compañero de saga, Martín de Michelis, continuó en el Manchester City por 2 años más. Allí ganó la Carabao Cup 2016. También continuó en la selección de manera intermitente hasta ese año. Fue subcampeón de la Copa América 2016 y disputó sus últimos partidos en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, donde terminó su historia con la selecta. A nivel clubes tuvo 2 cortos pasos por Español y Málaga, hasta retirarse en este último en el año 2017. Tras su retiro quedó como segundo entrenador de ese equipo y en 2019 regresó al Bayern Múnich, donde estuvo 3 años y medio dirigiendo a sus inferiores. A finales de 2022, Micho regresó a River como reemplazo de Gallardo. Ganó 3 títulos, todos en 2023, y tras un mediático paso por el conjunto de Núñez fue despedido en 2024 para ser reemplazado por el propio muñeco Gallardo. En menos de un mes llegó a México para dirigir al Monterrey, donde duró poco menos de un año antes de ser despedido, y actualmente se encuentra sin club. Marcos Rojo, al igual que Chiquito, desembarcó en el United de Bangal una vez terminado el Mundial. Allí ganó 3 títulos, aunque fue de más a menos. En cuanto a la selección, disputó las 2 Copa América siguientes. Rojo fue protagonista en New Jersey tras hacerse echar durante la final con Chile. Su último gran torneo fue el Mundial de Rusia, donde dejó una huella imborrable tras el gol agónico a Nigeria, pero también fue recordado por no poder alcanzar a Kylian Mbappé y hacerle un penal insólito en lo que fue la eliminación de la selección ante Francia. En enero de 2020 regresó a préstamo a Estudiantes. Sin embargo, entre sus lesiones y la pandemia por COVID-19 solo pudo disputar un partido. Al año siguiente llegó a Boca, donde también fue de más a menos y ganó 4 títulos. Actualmente continúa allí, aunque muy resistido por sus hinchas, marcado por mal rendimiento, expulsiones en partidos clave y sin ser muy tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo. Pablo Zabaleta permaneció en el City 3 temporadas más, donde cosechó un solo título. En el medio, disputó su último gran torneo con la selección en lo que fue el subcampeonato de la Copa América 2015. Finalmente, en 2017, tras despedirse de los Citizens con todos los honores, recaló en el West Ham United, donde estuvo 3 temporadas hasta su retiro en el año 2020. Actualmente es segundo entrenador de la selección de Albania y es parte del equipo del Kun Agüero en la Kings League. Hugo Campagnaro, luego del Mundial, no volvió a ser llamado al albiceleste. Permaneció un año más en el Inter y debido a la falta de minutos rescindió su contrato para marcharse al Pescara, alternando entre bajadas y subidas hasta su retiro en 2020. Otro que no volvió a la selección después de Brasil 2014 fue Federico Fernández, que pasada la Copa del Mundo estuvo 8 años en la Premier League, 4 en el Swansea y 4 en el Newcastle. Luego tuvo 2 breves pasos por Elche y Al Duhalil de Qatar, para después volver a Estudiantes donde obtuvo 3 títulos y finalmente se retiró en 2024. El último defensor de la lista es José María Basanta. Luego del Mundial se fue a la Fiorentina donde duró un solo año y regresó a Monterrey donde permaneció hasta que colgó los botines en 2019 y ganó 4 títulos.
Javier Mascherano, por su parte, alcanzó su pico de rendimiento y aceptación en la selección ese mismo mundial. Después de eso, todo fue muy complicado para el jefecito. Su nivel fue decayendo y fue una de las caras de la derrota en el Mundial 2018, donde tras la eliminación albiceleste anunció su retiro de la selecta. A nivel clubes, permaneció en el Barça hasta el año 2018, donde obtuvo 11 títulos más, entre ellos la Champions de 2015, donde fue una pieza fundamental. Luego se marchó al GB Fortune de China y finalmente se retiró en 2020 jugando en Estudiantes de La Plata. Arrancó al año siguiente su carrera como entrenador, dirigiendo la sub-20 de la selección argentina, donde logró el récord de quedar eliminado de un mismo mundial 2 veces. Inexplicablemente fue designado como técnico del albiceleste de la selección sub-23 para los Juegos Olímpicos de París 2024 y para sorpresa de nadie cayó en cuartos de final ante Francia. Desde fines de ese año fue nombrado como entrenador del Inter de Miami, donde se encuentra actualmente. Fernando Gago permaneció en Boca hasta 2019 y fue una de las caras del Xeneize en los constantes fracasos por Copas Libertadores. En cuanto a la selección, fue subcampeón de la Copa América 2015 y en 2017 finalizó su historia con la albiceleste cuando se rompió los ligamentos apenas entró en aquel partido decisivo frente a Perú en la Bombonera. Tras perder la final de Madrid 2018, donde nuevamente se rompió, se marchó a Vélez, donde permaneció hasta noviembre de 2020 cuando decidió retirarse del fútbol. Empezó su carrera como DT en Aldosivi al año siguiente, estuvo un año y luego recaló en Racing para 2021. Armó un equipo casi invencible el primer semestre que arrasó en la Copa de la Liga, pero no tuvo el mejor destino ante Boca en los penales. Después de un pasillo para los dignos semifinalistas, quedó eliminado de la Copa Sudamericana en fase de grupos por diferencia de gol tras una insólita caída de local ante River de Uruguay. Sin embargo, los éxitos para Fernando no pararon, ya que en el segundo semestre compitió la Liga con Boca y en la última fecha tuvo todo para ser campeón con un penal de Galván que Franco Armani sobre el final del partido contuvo para darle el título al Xeneize. Sin embargo, se tomó revancha en ese verano ante Boca tras vencerlo primero en el Trofeo de Campeones y luego en la Supercopa Internacional. Para 2023 tuvo un rendimiento mucho más irregular y llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde cayó de vuelta ante Boca por penales y tras un clásico perdido con Independiente pegó el portazo. Su siguiente desafío estuvo en México, dirigiendo a las Chivas. Tras un par de meses y un par de mentiras a la prensa, ejecutó su cláusula para convertirse en nuevo DT de Boca, donde debutó con una goleada en contra ante el Tigre de Seba Domínguez, toda una señal de lo que sería su ciclo. Quedó eliminado con Vélez en las semifinales de la Copa Argentina y al año siguiente protagonizó uno de los mayores papelones en la historia del Xeneize al quedarse eliminado en la fase 2 del repechaje ante Alianza Lima. Fue despedido tras caer ante River y de esta forma lo anunció el Chicho Serna. Hemos tomado una decisión, es que hasta acá ha llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico con la institución. Actualmente se encuentra en Necaxa, donde su ciclo recién comienza. Otro de los volantes fue Enzo Pérez, quien al igual que el jefecito entró por la ventana al Mundial 2018 y disputó su último partido jugando de 9 ante Francia. A nivel clubes dejó Valencia en 2017 donde era capitán y muy querido. Llegó a River para levantar la Libertadores 2018 y ser uno de los referentes del plantel de Gallardo. A finales de 2023, tras un cortocircuito con Martín de Michelis, se despidió con mucha emoción del millonario y concretó su regreso a Estudiantes de La Plata. Allí ganó 3 títulos antes de ser nuevamente llamado por el propio Gallardo para volver al conjunto de Núñez en 2025 donde se encuentra actualmente. En el caso de Ricky Álvarez, tras el Mundial no volvió a estar en la selección y se fue al Sunderland de la Premier League. Luego pasó por Sampdoria, Atlas de México y finalmente se retiró en Vélez en el año 2021 y actualmente allí es director deportivo. Maxi Rodríguez siguió en Newell's hasta 2017 cuando en medio de diferencias con los dirigentes se marchó a Peñarol. Allí ganó 5 títulos en 2 años y finalmente regresó a la Lepra para retirarse allí en 2021. En cuanto a la selección, no volvió a jugar tras la Copa del Mundo. En el caso de Lucas Biglia, luego del Mundial permaneció en la Lazio hasta 2017. En el medio fue subcampeón de ambas Copa América ante Chile, fallando el penal clave en la definición de 2016. En 2017 llegó al Milan, allí estuvo hasta 2020 y luego pasó sus últimos 3 años en el fútbol turco hasta su retiro en el Istanbul Basaksehir. Al igual que varios otros en esta lista, su último partido en la selección fue en Rusia 2018 ante Francia. A mediados de 2025 volvió a Anderlecht, donde es ídolo para ser parte del cuerpo técnico. Augusto Fernández permaneció en el Celta hasta el año 2016 cuando pasó al Atlético Madrid del Cholo Simeone, donde se dio el lujo de jugar una final de Champions, pero perdió minutos progresivamente hasta que se fue a China en 2018. Finalmente en 2019 volvió a España para jugar en el Cádiz, ascendió primera y se retiró el año siguiente. En cuanto a la selección, no estuvo en la Copa América 2015, sin embargo fue subcampeón de la edición del año siguiente y luego no volvió a tener minutos.
Sin embargo, lo mejor para él vino después de su retiro, donde estuvo 2 años jugando en la Kings League para los equipos de Kun Agüero y Grefg. Además se volvió representante y fue el hombre clave en la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid. Ezequiel Lavezzi continuó hasta 2016 en el PSG, donde ganó 8 títulos. También fue parte del bicubcampeonato de la Copa América, donde se perdió la final de 2016 por lesión. Ese mismo año se fue al Hebei Fortune de China, pasando a ser uno de los mejores pagos del mundo. Finalmente el Pocho se retiró en Asia a fines de 2019. Rodrigo Palacio no volvió a la selección luego de la final ante Alemania. Continuó en el Inter hasta 2016 y luego se marchó al Bolonia. Permaneció allí hasta 2021 para retirarse finalmente en el Brescia de la Serie B. Luego de colgar las botas en 2022, la joya se dedicó al básquet jugando en la Serie D de Italia. Uno de los preferidos por los hinchas, Gonzalo Higuaín, continuó 2 años en el Napoli antes de llegar a la Juve. Entretanto, el Pipa siguió siendo de las suyas, siendo decisivo, pero para mal, en las Copas Américas de 2015 y 2016. Al igual que muchos, su final con la albiceleste fue en Rusia 2018. En la Juve fue de más a menos, anduvo de paseo por Chelsea y Milan antes de volver a la propia Juve, donde no tuvo muchas chances hasta que se fue libre y apostó por la nueva franquicia de David Beckham, el Inter de Miami. Allí estuvo 2 años hasta que finalmente se retiró. Sergio el Kun Agüero, luego de la final, continuó en el Manchester City, agrandó su leyenda y cosechó 11 títulos más. En 2021 se marchó del equipo de Manchester para ir al Barcelona a jugar con su amigo Lionel Messi. En lo que respecta a la selección, estuvo en ambos descalabros frente a Chile y en la Copa América 2019. También estuvo en Rusia y finalmente se sacó la espina en la Copa de 2021, consagrándose campeón, aunque con un rol más secundario. Luego de la coronación con la albiceleste empezó su breve etapa en Barcelona, ya sin Messi. Marcó un gol frente al Real Madrid, pero poco después en un partido ante Alavés sufrió una arritmia cardíaca que lo obligó a retirarse del fútbol profesional. Sin embargo, esto no fue lo último que vimos del Kun, ya que durante la pandemia se lanzó como streamer. Luego fundó su propio equipo de eSports y fue parte del proyecto de la Kings League comandado por Ibai y Piqué. A pesar de colgar las botas, mantuvo un perfil muy alto, apareciendo frecuentemente en la pantalla de ESPN y además se dio el lujo de levantar la Copa del Mundo con los jugadores luego de la consagración argentina en Qatar. Con los últimos 2 jugadores la historia es por demás conocida. Ángel Di María luego del Mundial se marchó al Manchester United, donde por sus diferencias con Van Gaal duró solo un año. Fue vendido por una cifra millonaria al Paris Saint-Germain, donde estuvo 7 años, ganó múltiples títulos y fue muy querido. Tuvo un corto paso por la Juventus antes de regresar a Benfica hasta la actualidad, que ya anunció su regreso a Rosario Central para el segundo semestre de 2025. Y en cuanto al albiceleste, se despidió de la selección en 2024 luego de ser bicampeón de América y campeón del mundo con goles decisivos y habiendo estado en todos los procesos de la mayor. Por último, el capitán y mejor jugador de ese torneo, Lionel Messi, permaneció en la selección y estuvo en las caídas ante Chile, donde anunció su retiro de la mayor luego de la final de 2016. Sin embargo, el 10 no se perdió ni un solo partido, ya que regresó al mes siguiente. Se mantuvo perseverante hasta que logró ganarlo todo, y aún continúa formando parte del equipo de Scaloni. En cuanto a clubes, permaneció en Barcelona hasta 2021, ganó una Champions más y múltiples títulos. Luego emigró al Paris Saint-Germain, donde obtuvo algunos títulos locales, pero no recibió el mejor de los tratos y finalizó su camino en Europa en 2023 para marcharse al Inter Miami, donde permanece hasta el día de hoy y se convirtió en el jugador más ganador de la historia. Por último, cerramos con el arquitecto de aquel equipo. Alejandro Sabella lamentablemente se retiró como entrenador luego de ese mundial debido a algunos problemas de salud. 6 años más tarde, Pachorra falleció un 8 de diciembre de 2020 y recibió el homenaje de todo el fútbol argentino.